Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son los paneles radiantes, que son un equipo terminal distinto al que habíamos visto la clase pasada. En general, cuando hablamos de este tipo de equipos, lo primero que se nos viene a la cabeza son las losas radiantes. Pero bueno, hoy vamos a ver que no es el único tipo de equipo terminal, sino que en cualquiera de los cerramientos que se tenga del local, ya sea el piso, las paredes o inclusive el techo, se pueden poner este tipo de equipo, que básicamente consiste en lo que es una serpentina que está embebida, tanto en el techo, la pared o el suelo, y por adentro de la misma va a estar pasando agua a una determinada temperatura. No sé si se acuerdan, pero la clase pasada habíamos dicho que para lo que eran los radiadores, la temperatura del agua en general tenía que ser bastante alta, llegando a estar aproximadamente en 80 grados centígrados. Para el caso de los paneles radiantes, tenemos una primera diferencia en este caso, porque el agua no necesita estar a tanta temperatura, sino que con estar a 40 grados o menos ya nos va a servir para cumplir su función de calefaccionar el local. Y esto es básicamente por la forma de transmitir el calor y además para cuidar a lo que son los usuarios, porque por ejemplo, si estamos hablando de que el panel se encuentra en el piso, la serpentina está en el piso o en la pared y nosotros como usuarios nos apoyamos sobre la pared o caminamos sobre el piso descalzo, si el agua estuviese a una temperatura mayor a la recomendada, nos podríamos quemar. Esa es una de las causas para cuidar a los usuarios. Y otra de las causas es para cuidar a la estructura, básicamente porque si el agua está muy caliente puede llegar a generar lo que son dilataciones o esfuerzos que por ahí no se tuvieron en cuenta a la hora de construirlo y bueno, puede llegar a dañar la estructura. Entonces, de vuelta va a ser una serpentina con agua a temperatura aproximadamente a 40 grados o menos, y bueno, eso va a estar transmitiendo el calor principalmente por radiación. Eh, y bueno, acá vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las principales formas de transferencia de calor, que son la conducción, la convección y la radiación. La clase pasada habíamos visto que el radiador básicamente podía transmitir por estos tres tipos de transferencias, ¿no? De conducción, convección y un poco por radiación, pero principalmente lo hacía por convección. En el caso de estos nuevos equipos terminales que estamos analizando, que son los paneles, la mayoría de la transmisión la hacen por radiación, entre un 55 y un 80%, dependiendo de en dónde se encuentre ubicado. De eso después lo vamos a ver. Pero bueno, ahí ya tenemos otra diferencia, que la principal forma de transmitir el calor es por radiación. Y haciendo un muy pequeño repaso muy por encima de cómo eran estos tipos de transferencia de calor, teníamos lo que era la conducción. Para la conducción vos tenías lo que era, necesitas lo que es la masa, que no se va a estar moviendo, simplemente que por el calor va a aumentar la energía cinética, y esa energía cinética se va a ir pasando de una partícula a la otra partícula, y así es como se va a ir transmitiendo el calor. Después tenemos lo que es la convección. La convección, en este caso vamos a tener un fluido, que puede ser un gas o un líquido, que por la diferencia de temperatura va a ir del lugar donde hay menor temperatura, no, perdón, mayor temperatura a menor temperatura, y en general los radiadores son estos equipos que funcionan de esta forma y generan, además de eso, que en general el aire, por la diferencia de densidad, el aire caliente esté en la parte más superior del local. Y por último, lo más importante que vamos a ver hoy, la radiación, que muy básicamente son ondas electromagnéticas. Y la ventaja que tiene este tipo de transmisión es que el aire es muy permeable a estas ondas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos nosotros en un local que está acondicionado térmicamente por un panel radiante y estamos nosotros solos con aire, básicamente, la gran mayoría del calor lo vamos a absorber nosotros por radiación y no el aire.
Eso es lo que significa que el aire es muy permeable. Y eso es una ventaja porque no va a ser necesario que se caliente el aire. Eh, para los otros equipos que transmiten por convección o por conducción, en general, por convección básicamente, en general se necesita que el aire esté a unos 18 o 20 grados centígrados para que pueda acondicionar térmicamente el local. En cambio, con este tipo de equipos, no es necesario que llegue a esos 18 grados, sino que con unos 14 grados más o menos podemos llegar a lo que es el calor ideal nosotros mismos sin que el local o el aire llegue a esa temperatura. Entonces, bueno, eso es una ventaja desde el punto de vista de eficiencia. Y un nuevo concepto que vamos a introducir acá, que después se va a ver al final de la clase en lo que es el dimensionamiento, es la sensación de calor o de frío, que básicamente, como dice el nombre, es la sensación de calor cuando una persona está en un ambiente. Y va a depender de estas 6 cosas: la temperatura media de los cerramientos, la temperatura del aire, la humedad, el movimiento del aire, la actividad de las personas y el tipo de ropa. Las últimas dos, nosotros como proyectistas no podemos especificar la actividad que van a tener las personas ni el tipo de ropa que van a tener las personas en el local, entonces para lo que son las cuentas no lo vamos a tener en cuenta. El movimiento del aire, los equipos de paneles radiantes no van a generar un movimiento del aire importante, y suponemos que no va a haber un ventilador en las condiciones estándar, entonces tampoco lo metemos en la cuenta. La humedad tampoco la podemos controlar, entonces cuando nosotros vamos a hablar de la sensación de calor, vamos a decir que va a depender básicamente de 2 cosas: lo que es la temperatura media de los cerramientos y la temperatura del aire. Cada una tiene la misma importancia, entonces a la sensación de calor se la puede mostrar como una fórmula como la temperatura media de los cerramientos más la del aire dividido 2. Y ahí abajo, no sé si se ve mi mouse, pero hay algunos ejemplos de cómo variando la temperatura media de los cerramientos y la temperatura interior, siempre llegamos a una sensación de calor de 36 grados. Bueno, acá faltaría dividirlo sobre 2 para llegar a la sensación de calor. Es decir, que tendríamos esos 18 grados, que es la temperatura ideal que estamos buscando. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? No, por ahora no. Genial. Bueno, y después, hablando de este calor ideal, acá tenemos un par de gráficos donde, bueno, en el primero de todos se ve lo que es el calor ideal, que básicamente a través de estudios se llegó a que se llega cuando a la altura de la cabeza la persona tiene entre 18 y 20 grados centígrados de temperatura, por encima una temperatura menor, y cerca de los pies una temperatura mayor. En la imagen justo al lado, la segunda imagen, se tiene lo que es lo más parecido a este calor ideal, que se llega con los suelos radiantes, que es uno de los tipos de estos equipos terminales, cuando la serpentina está embebida en el suelo. Como se puede ver, es muy parecido el gradiente de temperaturas que se logra. En la tercera imagen tenemos lo que es un radiador trabajando por convección. En general, como trabaja por convección, la mayor temperatura se va a ir para la parte superior y se va a generar un gradiente como el de la imagen. En el cuarto tenemos un convector, que tampoco es ideal. El quinto es un techo radiante, donde de vuelta la temperatura mayor va a estar por encima y no va a ser parecido al gradiente ideal. Y por último se tiene la pared radiante, que bueno, más allá de que no genera el gradiente ideal, también es muy difícil constructivamente de llevar a cabo. Entonces, bueno, estas son las formas de cómo estaría el calor distribuido. Después abajo se ve lo que es una tablita donde se ve en función de la ubicación del panel, ya sea piso, pared o techo, cuánto transmite por radiación y cuánto por convección, que es lo que habíamos hablado antes, que como mínimo está en un 55%, y en el techo puede llegar a
transmitir un 80% por radiación y simplemente un 20% por convección, que como ya explicamos, esto es beneficioso. Es una de las ventajas de este tipo de sistemas. Y por último, la última tablita de todas, también es algo que hablamos, que es la temperatura en la superficie del cerramiento, porque ya sea por la seguridad del usuario o por la seguridad constructiva, la temperatura no debe superar, en el caso, por ejemplo, de los pisos, los 29 grados, y bueno, en las paredes revocadas se puede llegar hasta 49 grados. Esto es la temperatura en la superficie, no del líquido dentro de la serpentina, que ya habíamos dicho que lo esperable es que esté a 40 grados, más o menos. Y bueno, acá ya empezamos a ver lo que es algunas distribuciones de cómo se pueden poner estas serpentinas adentro de los cerramientos. Las mostramos así en plano, con todos los detalles y con todo, pues es muy importante que esté bien dibujado y bien marcado todo, porque ¿qué pasa? Esto va a estar dentro del cerramiento, y si llega a haber algún problema, llega a haber una pérdida, llega a haber que hacer algo, se va a complicar, va a haber que tratar de entrar y buscar dónde está esa pérdida, y si no tenemos un detalle bien hecho de dónde está cada parte, se puede llegar a complicar. Entonces, por eso ahora les vamos a mostrar los detalles de los distintos tipos de distribuciones. Bueno, tenemos acá una sala de estar comedor, el agua va a estar entrando por el montante, y vuelve, hace todo el circuito y vuelve por el retorno. Acá se tiene una VAC, que también es una válvula de ajuste de caudal, perdón, una válvula de ajuste de caudal. Esta válvula, bueno, como lo dice su nombre, ajusta el caudal y eso se ve reflejado en la temperatura del local. Y lo importante de conocer de esta válvula es que no se espera que los usuarios la utilicen. Eso simplemente lo va a utilizar lo que es el instalador cuando venga la primera vez, para ponerlo ajustarlo en el caudal que debe tener para el espacio que estamos usando. Y en el caso de que haya que hacer algún mantenimiento o algo, bueno, de vuelta, una persona profesional va a utilizarlo, pero no es esperable que lo usen los usuarios, básicamente porque se puede, en general, se tiene más de un circuito, y si vos llegas a cerrar un circuito y dejar otro abierto, se puede llegar a generar un desbalance en los circuitos. Entonces, en los circuitos y en la caldera, por ejemplo, si ese es tu equipo, y se puede llegar a generar un desbalance ahí de calor que puede llegar a traer problemas. Entonces, lo ideal es que lo utilicen simplemente las personas profesionales. Bueno, además vemos, bueno, el circuito. En este caso, el material es hierro negro. Este es uno de los materiales, no es el más usado en la actualidad. En la actualidad los más usados son los plásticos como el polietileno, y se tienen dos principalmente. El PECO, que es el copolímero octeno, y el PER o PEX, que es el polietileno reticulado. Esos dos tipos de materiales son los más usados en la actualidad por distintas, por la resistencia que otorgan, y además por la longitud, porque imagínense, al ser plásticos pueden venir en mangueras, y al venir en mangueras podemos generar lo que es el circuito con una menor cantidad de uniones. Pues imagínense, en las uniones son puntos de conflicto, pues se te llega a haber una pérdida o algo en alguna unión o algún problema, y nada, es un problema básicamente. Entonces, con las serpentinas, con los plásticos, nos ahorramos de ese problema. Después también tienen sus cosas, pero bueno, esa es la principal ventaja. Y después, si no es el plástico, tenemos, como dice ahí, hierro negro, que era el que se usaba mucho en la antigüedad, y después tenemos la tono cobre, pero bueno, esos ya son un poquito más caros. Entonces, nada. En general ahora se usa el plástico. Después tenemos también dibujado ahí lo que es la longitud, que es lo que va a tener que pasar el agua, y lo que es el paso, que es la distancia entre los distintos, el espaciado horizontal, ¿no? Sería en este caso. Y bueno, el primer tipo de serpentina que se tiene es esta simple,
tipo parrilla, que su principal problema es que tiene muchas uniones. Y como ya dijimos, estas uniones pueden traer pérdidas, entonces hay que tratar de evitarlas. Pero en el caso de que estemos trabajando con hierro negro, va a traer sus ventajas, porque imagínense que doblar con la mano o doblar en sí mismo ya el hierro negro no es algo fácil. Entonces, si vamos a utilizar este material, podemos generar este circuito tipo parrilla y va a ser lo más fácil. Y además, otra de las ventajas que tiene es que no tiene tantas curvas como vamos a ver en los otros tipos de distribuciones, y obviamente esas curvas se ven reflejadas en pérdidas. Entonces vamos a tener menores pérdidas por fricción. Y me olvidé de mencionar de un detalle que los diámetros en general van desde 13 milímetros hasta 32 milímetros. Bueno, este es otro tipo de distribución, que es la serpentina simple continua. Esta es la más difundida y la más usada en la actualidad, básicamente porque es simple de hacer y porque es económica, no hay mucho más. Tiene un único camino, entra por el montante, hace todo el circuito y vuelve por el retorno. En este caso, como tiene tantas curvas y se tiene que doblar tanto, es muy utilizado con lo que son los materiales plásticos que mencionamos, el PER o el PECO. Por ahí hay hierro negro, por esta generación de curvas, más allá de acá cada día hierro negro, no están utilizados. Y como desventaja, todas estas curvas generan pérdidas como por fricción, entonces, bueno, puede generar problemas. Acá hay otro tipo de serpentina, que es la serpentina simple en espiral, que no sé si a alguno se le ocurre por qué podríamos tener este tipo de serpentina o por qué querríamos tener esta distribución por ahí más compleja. Para Porque distribuir mejor uniformiza la... la temperatura. ¿Cómo, perdón? No sé, porque uniformiza la temperatura. Claro, ¿Por eso? exactamente. Sí, el agua va a entrar por ejemplo, por este camino, va a ir perdiendo temperatura a medida que vaya, pero cuando vuelva se va a equilibrar esta pérdida de temperatura con esta temperatura un poco más caliente de cuando entraba, entonces se va a generar una mejor distribución en el local de la temperatura, y ese es el beneficio de tener la serpentina simple en espiral. Y como detalle acá en el dibujo tenemos perdón, un colector de mandos integrado, que como habíamos visto en agua, por ejemplo, colectás lo que son los montantes y los retornos. En este caso hay un solo circuito, suponemos que va a haber un poco más. Después vamos a ver una foto igual de cómo es el colector y cuál es su función principal. Pero bueno, este colector también es como la válvula de ajuste de caudal. No es esperable que lo utilicen los usuarios, sino simplemente cuando viene a instalarla y después si hay que hacer mantenimiento. Y tenemos una caldera, un sistema de producción individual, a diferencia de lo que teníamos antes. Bueno, esas eran las serpentinas simples. Además tenemos las serpentinas múltiples, que empezamos con la serpentina en serie, que, bueno, el agua, de vuelta, entra por el montante a una determinada temperatura, hace todo el circuito del dormitorio en este caso, sale del dormitorio a una temperatura y entra a lo que es el baño con una temperatura menor, y obviamente sale con una temperatura mucho menor y vuelve ahí al retorno. En general se espera que en un local como el dormitorio haya un acondicionamiento térmico mayor, y además, como se puede ver, tiene una pared, tiene uno de los cerramientos que da al exterior. Entonces, en este caso sí sería útil lo que es una serpentina en serie, que tiene la desventaja que en un circuito va a tener una temperatura mayor que en la otra, pero por ejemplo, en este caso que tenemos el dormitorio, que da la intemperie y que tiene un uso mayor que el baño, entonces ahí sería aceptable este tipo de serpentinas. Lo único que, bueno, al ser un único camino,
con tantas idas, tantas vueltas, va a tener muchas pérdidas. Entonces, en comparación con las serpentinas en paralelo que vamos a ver ahora, suele tener mayores pérdidas. Y uno de los detalles que se puede ver acá es que, algo que no habíamos visto antes, que cambia el paso en el dormitorio. Empezamos acá con un paso de 30 centímetros, se va achicando y cuando nos acercamos al balcón o la pared, tiene 23 centímetros. Que bueno, obviamente cuando estamos cerca de la ventana, esperamos que haya un mayor ingreso de aire frío, entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Achicamos el paso, básicamente. Bueno, acá tenemos las serpentinas en paralelo, que es, en este caso tenemos dos dormitorios, los dos dormitorios tienen una pared que da a la intemperie, entonces tienen un requerimiento térmico similar, usamos las serpentinas en paralelo. Entran por el montante, y las temperaturas 1 y 2 de entrada son muy similares, y las de salida también. Entonces, tienen un calor, envían un calor al local bastante similar. En este caso, a diferencia de la serpentina en serie, más allá de que, como dijimos, tienen menores pérdidas, también el caudal en este tipo de serpentinas es la suma del necesario para el circuito 1 y el necesario para el circuito 2. En cambio, cuando estamos acá en este tipo de serpentina en serie, el caudal directamente en el circuito 1 y el 2 iba a ser el mismo. Entonces, bueno, ahí, teniendo en cuenta las pérdidas, el caudal necesario, la diferencia de temperatura que se va a generar entre entrada y salida, bueno, en función del local que tengamos, como proyectistas podemos decidir utilizar uno o la otra. Martín, tengo una consulta Sí, en paralelo. sí, Esa rama que va bien por la izquierda, que conecta la entrada y la salida del 2, ¿para qué se utiliza? esto. Sí, exacto. Eh, entiendo que es para que no se genere como una vuelta en el circuito. Eh, no estoy seguro. No, ahí podría ser si necesitamos bypassear el dormitorio 2 por algún motivo, eh, también nos da esa posibilidad. También. Pero si Está está bien. siempre abierto, el agua no va a preferir por ahí antes que por hacer todo el camino largo y con pérdidas. Va a estar circulando por los dos lados. Entiendo lo que planteas, pero va a estar circulando por ambos lados. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Bueno, y por último tenemos esta serpentina, que es una serpentina mixta, básicamente. Y bueno, es también en serie y en paralelo, de vuelta tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. Y bueno, por último, para cerrar esta primera parte, les quería preguntar si alguno hacer con ustedes lo que son las ventajas y desventajas de este sistema de paneles radiantes en general, no simplemente de estas serpentinas, de las distribuciones, ¿no? Sino en general frente a lo que son los radiadores o otro sistema de convección. ¿Por qué piensan ustedes que se podrían elegir los paneles radiantes? Han dicho que quizás tardaba más en calentar, pero que una vez que calentaba, pues dejar abierta la ventana o cuando tiene la Sí, temperatura mucho más. bueno, eso por ahí es un punto medio complicado porque eso sería la inercia térmica. Este tipo de artefactos tarda mucho en entrar en régimen de 2 a 4 horas y tarda mucho en cuando lo apagás en dejar de enviar calor. Entonces, si vos estás, por ejemplo, en Buenos Aires, que en verano, perdón, en otoño o en primavera tenés a la mañana mucho frío y a la tarde puedes tener mucho calor, tenés 20 grados de diferencia de temperatura, vos lo vas a apagar, entonces hasta que lo apagues o lo quieras prender, por ahí te cambia la temperatura, entonces en lugares donde hay esa variación se ve como una desventaja más que una ventaja. Pero sí es verdad lo que decís, que por el tema de la radiación, eh, como te llega directo a vos, vos podés ventilar el local, abrís, entra el aire, se renueva el aire,
cerrás las ventanas y a los 5 minutos ya volvés a estar bien. En cambio, si por ejemplo fuese por convección, y abrís la ventana y hasta que vuelvas a tener el calor de vuelta, nada, pasa un tiempito. Entonces, la inercia térmica es como una desventaja, más desde el punto de vista desde Buenos Aires, o lugares con amplitud térmica importante, y la ventilación sí es una ventaja. Yo creo que son los más confortables. No sé, bueno, yo en mi departamento tengo panel radiante en el piso y es como que hace frío y ni te das cuenta, es súper confortable. Encima tenés la misma temperatura en todos los ambientes, pero bueno, tiene la desventaja que es difícil ante una reparación, tenés que levantar todo el piso básicamente, porque no puedes localizar el punto de la pérdida. Pero también, Eso- al estar embebido en la losa, no te saca espacio. O sea, no es que tenés un mueble, por así decir. Exacto. No te saca espacio de arquitectura. Bueno, Claro, puedes ubicar los muebles o la ubicación de los muebles en el local no va a depender de dónde esté este tipo de artefactos, sino que directamente lo puedes distribuir libremente como vos quieras. Eso también está bueno. Y lo que decía Tomás, es verdad que al tener esta temperatura menor y emitir por radiación la mayor cantidad de calor, te da un calor, una sensación de calor suave y agradable, básicamente, que por ahí con otro sistema es como más agobiante. Y también, como dijo Tomás, una desventaja importante es el mantenimiento, por si llega a romper algo, y capaz incluso te conviene cortar el circuito y pasar a utilizar otro sistema porque se vuelve mucho más caro. Y también de la mano con eso, imagínate que querés cambiar el uso del local o algo, o querés en un local de pronto no querés que le mande más calor, o querés que sea independiente, es muy difícil de modificar. No podés, una vez que ya se instaló el sistema, no lo podés modificar. Entonces, bueno, tenés que proyectar todo bien y asegurarte que sea lo que vas a usar. Bueno, no sé si... También, Habías dicho que era el sistema de calefacción que generaba el gradiente más parecido al ideal. Sí, eso con el piso radiante, por ahí con la pared y el techo no tanto, pero sí, es verdad que con el piso radiante te acercás lo más parecido a lo que es la sensación de calor ideal. Y no sé si alguien más estaba hablando. sí, ¿no es también una emisión de calor más como superficial en vez de puntual, en el caso de los radiadores? Exactamente. O esa es otra de las ventajas también importantes, que el calor es uniforme, ¿no? Como se distribuye en todo el local, por la forma que tienen, como se puede ver ahí, está todo con las serpentinas, la distribución de calor es más uniforme. Después hay otra que... Otra Sí. que iba a decir es que donde tenés balcones, eso te generan grandes puentes térmicos, al calentar la losa puedes evitar perder tanta temperatura y que se generen condensaciones. También, sí, podés distribuir el calor, también podés hacer una distribución del calor dependiendo de los herramientas que estés utilizando. Tiene muchas ventajas. Y después hay otras dos que no sé si no creo que les salgan, pero es más saludable esta temperatura, este aire a una temperatura de 14 grados. Para nuestros pulmones es mucho más saludable que un aire a 20 grados, para estar todo el tiempo con el aire a esa temperatura. Y como el aire no está caliente, no está tan caliente, no va a tostar el polvo que está en el aire y no se van a generar, no sé, me imagino que habrán visto cuando tienen creo que por ahí en una calefacción se les ve un poco más, o en algún sistema de emisión puntual que se quema y queda como una mancha en la pared negra asquerosa que no la podés sacar, y bueno, también evitás eso con este tipo de sistemas. demasiado. Yo tengo un Bueno. comentario más. Sí. Que es una desventaja. Tengo un familiar que vive en una casa de campo y bueno, pensando en todas las ventajas que tenía este sistema, se le ocurrió poner este sistema. Pero no tienen provisión de gas. Entonces tenían una chancha que tiene que pasar un camión una vez cada 10, 15 días a cargar la chancha. Y lo que pasa es que si él prende la calefacción para la casa, la chancha le dura 3 días. Entonces es un sistema que consume mucho, y si uno lo va a poner en un lugar más bien rural,
no es lo conveniente porque no puedes garantizar la provisión, salvo que tengas un volumen impresionante de gas para almacenar. Sí, eso es verdad. No lo tenía notado, lo voy a anotar para el próximo Quatri, muchas gracias. Así que sí, eso es verdad, no lo había pensado. Y Y bueno, te iba nos a quedan las preguntar si ventajas. era, Sí. no sé, si era más caro que, digamos, el otros, por eso es justo. Económicamente, para lo que es la instalación, es un poco más barato, no, perdón, es un poco más caro, pero lo que pasa es que, si bien como dice Lucas, consume más, en comparación de yo qué sé, los radiadores, por ejemplo, justo me metí en la página de Edenor, si no me equivoco, o no me acuerdo cuál era. Bueno, una página, y ahí mostraban que en función económica, por ahí, si bien la mano de obra para instalarlo y el elemento, todo puede llegar a ser más caro, con el tiempo lo puedes amortizar en lo que vas gastando mensualmente en energía consumida. Entonces, bueno, ahí tenés que hacer un balance, no es tan simple. Económicamente no se puede decidir si es uno mejor que el otro. Y bueno, por último, para cerrar ya, y después ahora dejo a Gonzalo que va a explicar lo que son los detalles constructivos, los sistemas de control y el dimensionamiento. Una última desventaja es que esto va a estar funcionando por termosifón, ¿no? Entonces, para que funcione, no vas a querer que tenga mucho recorrido horizontal, porque si no no se va a generar ese termosifón básicamente, y vas a tener que comprar una bomba, y esa bomba va a necesitar mantenimiento, y puedes llegar a perder eso que estabas ahorrando en eficiencia, se te puede ir por ese lado. Así que, bueno, no, esas son las principales ventajas y desventajas. Si quieren, recapitulando, tenés la ventaja de que te da un calor más uniforme, es más saludable, te permite ventilar, no va a ocupar lugar, por lo que vas a poder poner los muebles donde vos quieras, no te va a tostar el polvo y va a entregar lo que es un calor más suave y más agradable. Y como desventaja tenés la inercia térmica en estos lugares donde tenés una amplitud térmica importante, complicado el mantenimiento o si querés cambiar el uso, complicado si tenés que hacer un camino horizontal importante. Y bueno, como dijo Lucas, en lugares rurales, nada, tenés que ver el abastecimiento que pueda ser compatible con lo que vas a necesitar, básicamente. Y Bueno, ahora sí. Gonzalo, sí. Sigo yo, pero les propongo hacer una pausa de aunque sea unos 5 minutos para estirar las piernas, lo que sea. Yo tengo y 40 casi. Si les parece, y 45, seguimos con la segunda parte de la teórica. No es muy larga, es similar o hasta un poquito más corta de lo que similar a lo que dio recién Martín. Así que nos encontramos y 45. Dale. Luego, Dale, gracias. si alguno tiene alguna consulta, pregunten. También a medida que vaya avanzando, por favor interrumpan si tienen consultas. Agradezco a los que van prendiendo las cámaras para tener un poquito de feedback, sentir que estamos un poco más en vivo y ver qué es lo que pasa del otro lado. Así que se los agradezco. Bueno, avanzo. Gonzalo, perdón, Sí, yo tengo una pregunta, sí, que es que por lo menos en este trazado, perdón, yo no puedo encender la cámara ahora, por no lo hay menos en problema. este trazado que se ve acá, Hmm. no hay llaves de paso, por así decirlo. ¿En este tipo de tendidos no se considera una aislación de los locales? Sí, ¿Aislamiento? sí, ahora lo vamos a ver. Especialmente acá, esto que es la válvula de ajuste de caudal nos sirve también para poder cerrar. Ahora lo vamos a ver un poco. Esto que está particularmente sacado del trabajo práctico C, que está resuelto por la cátedra, y acá tenemos una serie de montantes y retornos que están recorriendo todo el edificio. Ya este jueves va a ser la explicación por parte de unos compañeros de ustedes de todo ese trabajo práctico. Adelanto solamente esto. Hay una parte del edificio que está resuelto con calefacción central, es decir, que tenemos una caldera central que está dando provisión a toda una parte del edificio, por lo cual vamos a tener montantes y retornos por donde circule el agua caliente para esa parte del edificio. Y estas válvulas de ajuste de caudal van a estar funcionando también como para poder cerrar, si quisiéramos, a través del montante, todo el circuito que está acá. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor exactamente cómo funciona.
Pero ahora terminamos de responder un poco, Gianfranco. No sé si alguien más también tiene alguna duda. Bueno, pregunten cuando quieran, no hay ningún problema. De hecho, Gianfranco, esto que vos estabas preguntando, acá nosotros vamos a tener nuestro colector de montantes y retornos, probablemente, ¿no? Si es que tenemos desde un mismo montante de distribución a varios locales, ya vamos a ver si sucede o no sucede, pero en caso de que en un mismo montante tengamos distribución a varios locales, o que tengamos, por ejemplo, el caso de una casa, digamos, particular, de planta baja y primer piso, que no tenemos una cantidad de montantes y retornos, sino que tenemos un único espacio del cual salen todos nuestros montantes y retornos, ahí en ese lugar, en el colector de montantes y el colector de retornos, es que vamos a tener todas nuestras válvulas de ajuste caudal que nos permiten cerrar el paso a cada una de las serpentinas que van a parar a cada uno de los locales. Y acá lo que estamos viendo en esta foto arriba a la derecha es el caso de un piso radiante. No me acuerdo si Martín hizo la diferencia entre el piso radiante y la losa radiante. ¿Lo había dicho? No. ¿Alguien se acuerda Eso no. o alguien se imagina cuál es la diferencia? Porque nosotros habitualmente escuchamos hablar de losa radiante, ¿no? Pero lo cierto es que no es exactamente lo mismo losa radiante y piso radiante. Fíjense si quieren acá en el caso de la izquierda, ¿no? Que estamos viendo un corte del edificio. Esto dice claramente que es un piso radiante. ¿Y dónde está la serpentina embebida? En el antepiso. En el contrapiso. En el contrapiso, sí. En el contrapiso, que el contrapiso está apoyado obviamente sobre la losa. Entonces, tenemos en realidad la capacidad de discriminar un piso radiante de una losa radiante. No son exactamente lo mismo, aunque los utilizamos indistintamente. Y en la mayoría de los casos vamos a ver esto, pisos radiantes, a pesar de que nosotros le digamos losa radiante. Cuando es losa radiante, lo cierto es que la losa está en la losa, con lo cual tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, que el calor va a ir principalmente hacia abajo. ¿Por qué? Porque la serpentina va a estar en la parte inferior de la losa y vamos a tener un paquete mucho más elevado hacia arriba que hacia abajo. Y la desventaja de tener una losa radiante es que el elemento que tenemos que tener el material va a tener que ser sí o sí de hierro fundido, digamos, o sí, de hierro. Porque si nosotros tuviésemos una manguera, como se ve en estos casos, plástica, y después venimos y le tiramos la colada de hormigón encima, estamos con casi total seguridad que vamos a terminar estrujando la manguera y vamos a perder la sección, no va a funcionar. Entonces, esto que tenemos acá a la derecha era un ejemplo de un piso radiante, fíjense, ya estaba hormigonado, la losa ya estaba hormigonada, y ahora van a hacer el contrapiso. Tenemos algunas particularidades respecto a un contrapiso habitual, y es que en primer lugar, acá en todos los bordes, tenemos un zócalo perimetral de poliestireno expandido. ¿Por qué? Porque al tener una serpentina con calor embebida dentro de nuestro contrapiso, el contrapiso va a sufrir dilataciones y contracciones producto del calor, y eso lo tenemos que absorber de alguna manera para evitar fisuras. Bueno, acá en el perímetro tenemos que tener ese zócalo perimetral de poliestireno expandido. Y a su vez también vamos a tener, digamos, uniones o juntas de dilatación en el contrapiso. Más o menos podemos llegar a formar cuadrados de 3x3 o 4x4 aproximadamente, de manera tal de que ayudemos nosotros con las juntas a evitar la fisuración del contrapiso. Es el mismo concepto exactamente, ¿no? Acá están también teniendo estas juntas. De hecho, hasta la serpentina en estos casos ni siquiera está pasando de un lado al otro de la junta. ¿Qué más podemos decir de lo que estamos viendo en la foto? Tenemos una malla electrosoldada, que acá lo dice, es la malla de fijación de acero, en este caso, por ejemplo, de 15 por 15 centímetros la cuadrícula, con un diámetro de 4.2, porque su única razón de esta malla es poder fijar, a través de precintos, la ubicación de la serpentina, para que cuando nosotros tiremos la cola del contrapiso, no se nos esté moviendo la serpentina y quede ya en la posición que estaba fijada. Otras cosas que tenemos es, debajo de esta malla electrosoldada, vamos a tener una plancha de poliestireno expandido de 20 milímetros, que nos asegura que el calor esté yendo hacia arriba y que no estemos transmitiendo el calor
hacia la losa. Y fíjense acá abajo a la izquierda tenemos un ejemplo de un sistema que ya viene, digamos, para suplantar y facilitar la colocación de la manguera, en vez de tener que utilizar una malla electrosoldada y precintos, ya viene con esta forma, como si fuese una especie de Lego encastrable, que nos permite directamente poner la manguera y que quede enganchada en esa posición. Son alternativas. Y acá un detalle un poco más de cerca de cómo se ve un colector de montantes y de retornos, con las válvulas de cierre, obviamente. También tenemos que tener válvulas de ajuste de caudal en cada uno de estos, en cada una de estas salidas. Y también tienen un purgador automático, que el purgador es un elemento que nos permite evacuar el aire que se acumule en las cañerías. Siempre, de todas maneras, igual acuérdense ustedes cuando vieron la clase de calefacción, digamos, general, el sistema central de calefacción, tenemos que tener un purgador en la parte superior, digamos, o un escape, perdón, un escape en la parte superior de todo nuestro sistema, pero también en las partes altas, como puede ser acá, por ejemplo, podemos tener un purgador automático que nos permita la salida de aire en caso de que se esté acumulando, para que no tengamos burbujas dentro de nuestro sistema. Bien, voy a pasar a la siguiente. Si alguien tiene una duda, acuérdense, levanten la mano, interrumpan directamente. Esto que estamos viendo en la foto de la derecha, antigua he hecho la foto porque hoy en día no sé si, digamos, no es tan común. Podemos tener igual casos de techo radiante, pero no es tan común, principalmente porque el calor es más incómodo. Tenemos por ahí, como dijo Martín, el gradiente de temperaturas con la temperatura más elevada en la cabeza, y no es tan cómodo. Y en este caso es techo radiante y no losa radiante, porque está la serpentina, de hierro negro en este caso además, en el espacio entre el cielo raso y la losa. Tiene como ventaja quizás el fácil acceso para reparación, porque digamos, con simplemente sacar el cielo raso, que es mucho más sencillo que sacar el contrapiso, que para eso tengo que sacar el solado, o ni hablar si estaba embebido en la losa, una losa radiante. Como ventaja tenemos especialmente eso. Una pequeña tabla, acá a la derecha hay que tener obviamente ciertos cuidados con el radio de curvatura, especialmente si hablamos del caso de hierro, para no lastimar el material. El radio de curvatura va a depender del diámetro que tenga nuestra cañería, que vamos a ver más adelante cómo se calcula. Otro detalle muy importante, en el caso de que nosotros tengamos montantes y retornos que estén recorriendo a lo largo del edificio, vamos a tener que tener los cuidados de tener, por ejemplo, estos rulos que permitan la dilatación, y cómo nos estamos uniendo. Fíjense, ahora voy a pasar un segundo y vuelvo a la próxima diapositiva. No tenemos que hacer nunca esto, ¿no? Este es el caso justo de una losa baja, pero lo mismo pasaría si tuviésemos un montante. No podemos salir de manera directa con una unión T simplemente, porque en ese caso no vamos a estar permitiendo, no vamos a tener ningún elemento que tome la dilatación en vertical y en horizontal. En cambio, como se ve en este caso, vamos a estar permitiendo que si esta cañería dilata en horizontal, bueno, vamos a tener este rulo que nos permite tomar esa variación. Y por el otro lado, si esta cañería, el montante o retorno, dilata en vertical, tenemos este otro rulo que nos permite también absorber ese movimiento. Para eso es que tenemos los rulos. A ver, algunas otras cuestiones interesantes. Fíjense que en estos casos tenemos también la posibilidad de una purga, y fíjense que tenemos el pleno y nos permiten acceder a la válvula de ajuste de caudal, y si tuviésemos también una válvula de limpieza, podemos acceder a través de una tapa, digamos, puede ser una tapa metálica o digamos, sí, una tapa, un chapón, lo que sea, de acceso al pleno. Esto tenganlo presente. Muchas veces nosotros hablamos también, por ejemplo, en desagües cloacales o pluviales, ¿no? Que teníamos caños cámara. Bueno, si vamos a tener un caño cámara dentro de un pleno, o cualquier elemento que esté dentro de un pleno al cual nosotros necesitamos acceder, hay que tener la previsión en el detalle luego de que tengamos el acceso permitido, justamente. Y volviendo justamente a lo que estábamos mostrando, es este es un caso particular, una losa baja. Supónganse que tenemos una serpentina que recorre por un local que está en una losa común y después en una losa baja, porque tenemos, por ejemplo, un núcleo sanitario. Ya casi no se usan las losas bajas, pero puede suceder que lo elijamos. Acuérdense que el motivo o para qué teníamos una losa baja, bueno, para tener en todos
todo esto que estamos acá, tenemos el mismo nivel de piso terminado, fíjense, pero acá en este mayor espacio de contrapiso podíamos tener nuestras cañerías, los desagües cloacales, o las cañerías de pluviales, lo que sea que necesitamos que pase por acá. Como ya vimos, típicamente hoy, más que esto, que una losa baja, se suele tener instalaciones suspendidas por debajo de la losa de hormigón, con un cielo raso también suspendido. Bueno, si fuese el caso, tenemos una losa baja, no lo resolvemos de esta manera, sino que de la misma manera, con el montante y el retorno, o digamos, como funcionaba el montante y el retorno, tendríamos que tener un rulo que comunique en este punto y otro en este punto. Es el mismo espíritu, digamos. Dilatadores, muy importante, y creo que ya lo vieron también cuando estuvieron viendo la clase de calefacción en general, pero acordarse, especialmente en los montantes y retornos, las grandes extensiones de cañerías lineales, tener dilatadores. Acá hay varios ejemplos, los dilatadores tipo lira o el dilatador tipo en U. Tenemos dilatadores a pistón o con fuelle, y fíjense cómo en este caso, digamos, no podemos simplemente unir a través de una unión T esta cañería horizontal con esta vertical, sino que nos aseguramos de que se estén tomando todo tipo de movimientos a través de los dilatadores. No es más que eso, simplemente un recordatorio y que vean y conozcan un poco las distintas alternativas que hay. ¿Cómo vamos a hacer para, digamos, integrar nuestro equipo terminal, que es el panel radiante en este caso? Acuérdense, por equipo terminal, vieron en otras clases que tenían, por ejemplo, radiadores. Bueno, ahora no, los equipos terminales son paneles radiantes. Podemos tener el sistema más simple de todos, que es el sistema todo o nada. Que ojo, podríamos tener exactamente lo mismo para un panel, para un radiador, ¿no? O sea, reemplacen acá panel radiante como equipo terminal por radiador y podría funcionar lo mismo. Esto ya lo vieron, pero acá está a modo muy esquemático. Tenemos por un lado nuestro equipo terminal, que va a ser el panel radiante con la válvula de ajuste caudal a la entrada, ¿no? Si tuviésemos varios, podemos tener un colector donde tengamos todo nuestro sistema para regular justamente el caudal que está entrando acá. Y además, como bien dijo Martín, no esperamos que esta válvula de ajuste caudal la utilice y la regule habitualmente el usuario, sino que eso lo va a hacer el instalador la primera vez, cuando ponga en funcionamiento el sistema, va a ir con termómetros a cada uno de los locales, va a colocar los termómetros, va a prender la caldera, esperar que entre en régimen el sistema, y fijarse cuál es la temperatura objetivo a la cual quería llegar, y con eso va a ir regulando y ajustando las válvulas de ajuste caudal hasta que todos los locales tengan una temperatura similar. ¿Esto por qué? Porque el calor viene de un único lugar, de la caldera. Tenemos una única caldera para quizás varios locales, y quizás además esos locales están distribuidos en varias unidades funcionales. Entonces tenemos que tener ese cuidado de regularlo correctamente. Y si el usuario después empieza a tocar esta válvula de ajuste caudal, modifica, como dijo Martín, el equilibrio del sistema y se empieza a desajustar todo. Tenemos por el otro lado la caldera, que es donde estamos produciendo, digamos, las calorías. Será una caldera, por ejemplo, a gas o algún otro hidrocarburo, pero con el quemador vamos a calentar agua que va a salir por el montante. Acá podemos tener, por ejemplo, un sistema que es muy sencillo, va a medir la temperatura que tenemos en el montante, y por el otro lado va a medir la temperatura que tenemos en el local, a través de un termostato. Ustedes van a ver típicamente cuando si tienen un sistema de paneles radiantes, que va a tener un termostato dentro del local, que tiene un termómetro adentro, y el termómetro dice, yo quiero que acá haya, por ejemplo, 21 grados. Y si sensa que la temperatura dentro del local es de 19 grados, le dice, prende el quemador, porque necesitamos aumentar la temperatura del local. Es bastante simple y no tenemos más que eso. ¿Cuál es el grande inconveniente de esto? Es que como la inercia térmica es tan grande, o sea, nos cuesta mucho que, digamos, aumentar la temperatura, no es que es instantáneo, que prendemos el quemador un poco más fuerte y 10 minutos después ya tenemos más calor acá, no. Tenemos una inercia térmica muy grande, entonces este sistema es muy lento a los cambios de temperatura. Ahora vamos a ver un sistema un poco más complejo, pero que puede mejorar eso. Otros dos elementos que nos quedan acá, el escape, como les decía antes, y el escape, atención, que tiene que estar por encima de mi vaso de expansión y por encima
no, perdón, por encima de mi vaso de expansión únicamente, y el vaso de expansión es ese elemento por el cual todo el sistema va a estar teniendo el agua que le ingresa. No sé si ya lo habían comentado, pero tiene como por lo menos 3 funciones principales el vaso de expansión. Si ya lo comentaron, ¿alguno lo recuerda y nos cuenta cuáles eran las funciones del vaso de expansión? Absorber cambios de volumen, Perfecto. de presiones también, y reponer el volumen de masa que se pierde, ¿no? Cuando se evapora el agua. Exacto. Por un lado, como dijo recién Octavio, absorber los cambios de volumen, porque esto varía la temperatura, entonces varía el volumen de todo el agua que está en mi sistema, y con algo lo tenemos que absorber. Dijo muy bien también que se va a estar evaporando agua que está caliente se evapora, por un lado la tenemos que reponer, así que esto está conectado a nuestro tanque de reserva a través de un flotante, y cada vez que baja el volumen, el tanque de reserva va a mandarle más agua. Y también la otra función es que por acá, la tercera función, por acá vamos a estar llenando nuestro sistema la primera vez. Una vez que, digamos, se instala todo el sistema, esto está vacío de agua y por ahí lo llenamos. Acá dice termostato límite superior en 55 grados. ¿Y por qué? Porque más allá de la temperatura que me esté dando mi termostato interior, no podemos permitir nunca que la temperatura adentro del agua, la temperatura del agua adentro de mi sistema exceda cierto nivel. Por ejemplo, 55 grados. Eso va a depender de dónde esté ubicado mi panel radiante. El panel radiante, cuando está ubicado en el piso, es el que menor temperatura permite, porque lo estamos pisando muchas veces descalzos, y si tenemos más de 40 grados, les diría, ya nos empieza a quemar y no podemos utilizarlo. Cuando está en el techo, por ejemplo, sí podemos tener una temperatura un poco mayor, y bueno, este límite va a depender justamente de la ubicación del panel radiante. Este es el otro sistema que es un poco más complicado, pero digamos, se puso como el sistema más simple posible, el más complicado posible con todo, para ejemplificar ambos extremos. En particular, lo más complejo acá también es esto que está acá, que tiene una caldera de vapor con un intercambiador de calor. No quiero que se compliquen, pero antes la caldera era de agua, especialmente porque nosotros, como les dije, no podemos tener más de 55 grados, entonces la caldera de vapor significa que tenemos 100 grados acá adentro y no podemos. Y en este caso, la caldera de vapor luego va a estar yendo a un intercambiador de calor, que digamos, probablemente también esta caldera de vapor, además del intercambiador de calor, por ahí también está dando provisión para agua caliente, ¿no? A través de un intercambiador también, que puede o no ser el mismo, ya eso depende de cómo esté diseñado el sistema. Pero acá en este punto vamos a ver qué otros elementos tenemos. Por un lado, nuestro panel de control es mucho más complejo, además de lo que ya teníamos, que era nuestro termostato interior, que sensa la temperatura que hay dentro del ambiente, y nuestro termostato límite superior, que también nos dice no subas más a nunca de, por ejemplo, 55 grados otra vez. Vamos a tener también un termostato de control de la serpentina, específicamente, de a qué temperatura está la serpentina acá adentro. Por otro lado, vamos a tener un termostato exterior, que esto es clave, porque vamos a estar midiendo no solamente la temperatura dentro del ambiente, sino la que hay afuera. Entonces, si afuera de nuestro ambiente se empieza a descender la temperatura, ya podemos dar la orden de que aumente la cantidad de calorías quemadas y aumente la potencia del quemador, para adelantarnos a ese cambio de temperatura exterior que también después de un tiempo nos va a impactar en nuestro local. Entonces no estamos esperando a que bajó mucho la temperatura en el local producto de que bajó la temperatura acá, sino que antes de que perdamos calor, ya estamos reponiéndolo. En este caso, bueno, bomba circuladora, eso es, digamos, casi en el 99%, y no, si no les diría en el 100% de los sistemas con paneles radiantes, vamos a tener una bomba circuladora, porque tenemos grandes extensiones de nuestra serpentina en horizontal, y eso es casi imposible de vencer con un termosifón. Entonces sí o sí vamos a tener una bomba circuladora. Muchas veces son bombas, lo que se llama online, que están directamente sobre la línea, digamos, porque son bombas de potencia chiquita, solamente es para vencer la fricción y las pérdidas localizadas. Y podremos tener, por ejemplo, en este caso también es más complejo, que el agua está recirculando
y va a parar directamente a través de un desvío, vuelve a ingresar, si no necesitamos que pase otra vez por el intercambiador de calor, o que puede ingresar al intercambiador de calor. Esto que tenemos acá de la caldera de vapor con una trampa de vapor, que es esto acá, y una ventilación, olvídense, porque no nos vamos a meter en detalle de cómo funciona la caldera a vapor. Eso es algo que antes sí explicábamos, y que ahora quedó, si no me equivoco, lo estamos explicando en instalaciones en obras civiles 2, todo el funcionamiento tiene unas complejidades, porque el vapor en algún momento empieza a condensar, y ese condensado lo tenemos que recuperar para volver a convertirlo en vapor. Bueno, no se enganchen con eso, simplemente tengan presente que el control es anticipado, ¿no? Gonzalo, no entendí Sí. para qué es el bypass. En caso de que nosotros no necesitemos aumentar, digamos, el intercambiador de calor es el espacio en el cual el agua que está circulando por el panel radiante aumenta su temperatura, gana calorías del intercambio con la caldera de vapor. Si nuestros instrumentos nos dicen que no necesitamos aumentar la temperatura, porque ya estamos, por ejemplo, en el límite superior, en 55 grados, o porque acá ya llegamos con nuestro termostato interior a la temperatura deseada, podemos utilizar el bypass de manera tal de que no esté pasando el agua por acá. Digamos, como alternativa también podemos dejar de circular el agua, ¿no? Pero es más eficiente que el agua esté circulando en este circuito cerrado, pero sin calentarse, sin ganar calorías del intercambiador de calor. Ok, entendido. Okay. Bueno, acá tenemos una foto y un esquema, que este esquema es muy similar a lo que vimos recién, y muy similar a lo que estamos viendo acá, donde tenemos un intercambiador de calor. Vamos a arrancar por ahí, por el principio, ¿no? Que acá tenemos, fíjense, 2 quemadores. Quiere decir que acá a la derecha va a haber 2 calderas, cada una con su quemador. Fíjense, de hecho, las cañerías pintadas de amarillo es lo que en obra nosotros, los caños amarillos son los caños de gas, entonces le está llegando el gas a cada uno de los quemadores, y tenemos las calderas. De las calderas vamos a ir al intercambiador de calor, y del intercambiador de calor, fíjense que tenemos acá 1, 2, 3 bombas, y vamos a tener 3 circuitos, o sea, 3 montantes y retornos, por el cual va a estar circulando el agua caliente, lo mismo que tenemos acá, digamos, está circulando, y tendremos también el caso de válvulas mezcladoras motorizadas que van a permitir realizar el bypass, tal cual como vimos recién acá, ¿no? O sea que pasamos de un esquema muy general a una foto con un esquema muy similar a lo que tenemos acá en la foto. Y por último, antes de pasar al dimensionamiento, tenemos también el caso, por ejemplo, si tuviésemos una caldera mixta, ya en particular probablemente para una caldera individual. Ya van a ver el jueves en el trabajo práctico que tienen una mezcla en ese edificio, especialmente y a propósito, por cuestiones didácticas, si no me equivoco, ya lo van a confirmar sus compañeros, pero más bien por cuestiones didácticas, que una parte del edificio tiene un sistema central y otra parte del edificio tiene paneles radiantes pero con sistema individual. ¿Qué quiere decir sistema individual? Que todo el calor, digamos, el calor producido para esa unidad funcional se produce dentro de la misma unidad funcional a través de una caldera mixta, o lo que podría ser como un calefón, digamos, ¿no? En realidad es una caldera mixta, no es un calefón. Pero fíjense, después esto si quieren pueden leer en detalle cada una de las referencias, pero fíjense que por un lado vamos a tener distintos elementos. El gas, por ejemplo, la entrada de gas, que es, la entrada de gas va a llegar hasta el quemador, que es esto que tenemos acá. Tenemos todo un sistema digamos, de regulación del gas, pero acá tenemos el quemador, y en el quemador lo que vamos a tener es nuestra serpentina principal, número 7, como cambiador de calor. Y después de acá vamos a tener vamos a alimentar 2 sistemas separados. Por un lado, el agua caliente sanitaria. Fíjense acá, salida de agua para consumo sanitario, salida de agua caliente sanitaria. ¿De dónde viene esto? Viene de este otro intercambiador de calor. Ahora vamos a ver, tenemos un intercambiador de calor para lo que es la caldera, que es, acá tenemos la ida de caldera, o ida de calefacción, y acá el retorno de calefacción. Y por otro lado tenemos el agua caliente sanitaria y la entrada de agua fría sanitaria, que se va a calentar en este punto, y después va a parar
al consumo por el usuario. Entonces, el agua sanitaria es un circuito abierto, o sea que el agua que entra por acá, después sale por acá y es consumida para el usuario. En cambio, la calefacción es un circuito cerrado. El agua que entra por acá en el retorno de calefacción va a pegar toda la vuelta, sale por la vía de calefacción, va a los paneles terminales y después vuelve a entrar, no se consume, ¿no? Y fíjense un detalle acá que tenemos en el número 11, el vaso de expansión. El vaso de expansión está incorporado dentro mismo de todo nuestro sistema de la caldera, pero siempre lo tenemos que tener, obviamente. Bueno, y pasamos por último al método de dimensionamiento. Vamos a explicar cómo es el método de dimensionamiento que está en el método de cálculo de la American Society of Heating and Ventilating Engineers. Esto está explicado en detalle en 2 lugares. En el apunte que está en la cátedra, que está subido a la cátedra, y también en el libro de acondicionamiento térmico de edificios de Barreneche, por si alguno no tiene, o bueno, cuando se puede ir a la biblioteca, estaba disponible en la biblioteca, por supuesto. Y vamos a pasarlo relativamente rápido, especialmente porque el jueves también van a explicar en detalle cómo se aplicó el dimensionamiento para ese edificio en particular. Acuérdense los que tienen que explicar, y hago la pregunta, el grupo que tiene que explicar saben quiénes son, ¿no? Sí, sí. Sí. Ok, hay alguno presente. Acuérdense de ponerle el foco al ejercicio práctico resuelto por la cátedra, o sea, a ese edificio en particular. El objetivo es que sus compañeros, quizás si es la primera vez que en el edificio, puedan comprender todo el edificio y no se queden otra vez con la teoría de lo que vimos hoy, pues no tiene ningún sentido repetir lo mismo. Entonces, ¿cómo es el proceso de cálculo? Primero vamos a elegir la temperatura del aire interior unos 3 a 4 grados menores a lo que estamos teniendo en un cálculo tradicional, ¿no? Digamos, o en un sistema de calefacción que puede ser para, por ejemplo, radiadores. ¿Por qué es esto? Bueno, justamente porque como la mayor cantidad de calor la vamos a estar recibiendo a través de radiación, que es la manera en la que nosotros también, como seres humanos, perdemos nuestra mayor cantidad de calor, no necesitamos que la temperatura del aire interior, o sea, a la temperatura del aire adentro, esté tan elevada. Lo que dijo también Martín, nosotros abrimos la ventana, circula todo el aire, se nos enfría todo el aire, pero en cuanto la cerramos, otra vez nuestra sensación de calor es confortable, porque no necesitamos que esté realmente a mucha temperatura. Entonces, supónganse que en vez de 18 grados, adoptamos unos 14 grados. Paso siguiente es realizar el balance térmico, que es similar a lo que hacemos en cualquier otro balance térmico de invierno, de calefacción. No hay ninguna diferencia, solamente que acá para el balance térmico definimos que nuestra temperatura de aire interior es de 14 grados. Y posterior a eso vamos a calcular la temperatura de los cerramientos. ¿Qué cerramientos? Bueno, todos. Si tenemos un local, supónganse una habitación con 4 paredes, en realidad tenemos 6 cerramientos en nuestro cubo, y vamos a separar los cerramientos que tienen el panel radiante de los que no tienen el panel radiante. Todo esto lo estamos haciendo, aclaro, en principio, para hacer una verificación de lo que habló antes Martín como la sensación de calor, ¿no? Esto es lo que nosotros venimos a verificar, que la sensación de calor esté entre 16 y 18 grados. Para eso estamos realizando esto. Entonces, la temperatura de las caras vistas de los cerramientos, y estamos hablando ahora de los cerramientos que no tienen el panel radiante, es muy importante eso, vamos a diferenciarlos con los cerramientos que dan al interior, o sea que son contiguos a un local que también está calefaccionado, es una pared interna, y las paredes externas. Para las paredes internas, el cerramiento, simplemente la temperatura media del cerramiento lo vamos a calcular como 1 grado más que el aire interior. O sea, en vez de 14 grados, 15 grados. Ese es el cálculo. Y para aquellos cerramientos que dan al exterior, obviamente la temperatura media del cerramiento va a depender del coeficiente de transmisión térmica del K. Este esquema de tabla es lo mismo que está acá, pero con la tabla real. El K que tenga ese cerramiento. ¿Se acuerdan lo que es el K? El coeficiente de transmitancia térmica. ¿Y qué quiere decir eso? Sí.
digamos, la resistencia que ofrece el cerramiento ante el paso del calor, digamos. Exacto, o sea, qué tan eficiente es aislando el local, ¿no? Ese cerramiento. Entonces, obviamente que su temperatura va a depender de la temperatura exterior y también del coeficiente de transmisión. Entonces, vamos a entrar a esta tabla de la siguiente manera. Primero vamos a ver la temperatura del aire exterior, supónganse que a 0 grados, entonces estamos acá. Vamos a ver cuál es el K que tiene nuestro muro, supónganse que tenemos un K de 1, vamos a subir hasta acá más o menos, y con eso vamos a poder sacar la temperatura de la superficie interna del cerramiento. Por ejemplo, no sé, 15 grados más o menos, o 16, 17 grados. Posterior a eso le vamos a agregar, al valor que obtuvimos, le vamos a agregar también un grado producto de la radiación que tenemos dentro de nuestro local. Con eso podemos calcular la temperatura de radiación media de los cerramientos, de todos mis cerramientos, excepto el cerramiento radiante, el que tiene el panel. Y eso se calcula simplemente como un promedio ponderado, considerando las superficies. O sea, la temperatura es la sumatoria de la temperatura de cada uno de esos cerramientos que acabamos de calcular, multiplicado por la superficie de cada uno de esos herramientas en particular, dividido la superficie total. Con superficie total de los 5 cerramientos, si fuese un cubo, que no tienen panel. Por otro lado, vamos a calcular también la cantidad de calor emitido. A ver, porque ahora lo que queremos hacer es calcular la temperatura del panel radiante, y para eso necesitamos la cantidad de calor emitido por radiación por el panel radiante. Ese calor por radiación va a ser un coeficiente alfa de radiación por el calor que nosotros hayamos calculado en el balance térmico. ¿Se acuerdan? El punto número 2, acá. Lo que nos haya dado el balance térmico, calor de balance térmico, que necesitamos para ese local, lo afectamos por un coeficiente alfa, que para el caso de techos es del 70 al 80%, acá dice que estaban calculando un ejemplo para un techo. Para el caso de pisos, si no me equivoco, era del 50, 55%, ahora no me acuerdo exactamente, estaba en esa tabla que mostró Martín al principio, y si no también está en el apunte, que está subido al campus, y con eso sacamos el calor de radiación emitido por el panel radiante. Después lo vamos a llevar a cantidad de calor por unidad de superficie, o sea que directamente lo vamos a dividir a este valor por la superficie del panel, y eso nos va sus unidades van a ser en kilocalorías hora por metro cuadrado, y con eso nosotros podemos sacar la temperatura del panel radiante utilizando el calor seguido por radiación, acá a la izquierda en este eje, y por otro lado nos vamos a cruzar con la curva de temperatura de radiación media que obtuvimos en esta cuenta del punto 5. Y con eso podemos sacar la temperatura del panel radiante. Entonces, una vez que tengamos la temperatura del panel radiante, vamos a poder calcular la temperatura de radiación media del local. O sea, ya ahora vamos a considerar los 6 cerramientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Considerando temperatura del panel radiante por la superficie del panel radiante, más la sumatoria de la temperatura interna de cada uno de los cerramientos por su superficie, dividido las superficies totales, ahora sí, los 6 lados. Nos tenemos que fijar ahora que la temperatura del aire más la temperatura de radiación media del local, digamos, el promedio entre estas dos temperaturas, esté entre los 16 a los 18 grados. Esto es lo que había nombrado Martín muy al principio como la sensación de calor. No sé si se acuerdan. Acá. La sensación de calor es la temperatura de radiación media y la temperatura del aire. Tiene que estar, déjenme volver acá, tiene que estar entre 16 a 18 grados. Esa es lo que nosotros podemos verificar. Si eso no sucede, podemos tocar, por ejemplo, el calor que va a necesitar ese local, afectando y modificando los cerramientos. O también podemos modificar un poco la temperatura interior, pero no mucho más que eso. Esas son o la superficie del panel radiante también podemos llegar a afectar, ¿no? ¿Cuánta es la superficie? Es nuestra principal variable para tocar de panel radiante.
Después hay que distribuir, obviamente, el panel radiante en nuestro local. ¿Cómo dimensionamos las serpentinas? Tenemos que sacar dos cosas. Por un lado tenemos que sacar el gasto o el caudal, que eso se va a sacar con esta cuenta que está acá. Directamente, fíjense que vamos a tener nuestro calor del balance térmico, calor es siempre igual a calor específico por masa o gasto por diferencia de temperatura, donde la diferencia de temperatura es la diferencia entre la entrada y la salida, es lo que estamos perdiendo de calor, y nuestra única incógnita es la masa, ahí podemos sacar el caudal o el gasto que necesitamos de manera tal que después podamos sacar el diámetro. Pero además, a ver si lo tengo por acá, denme un minuto. Además tenemos que calcular la longitud, acá estamos, en la página 28 del apunte, que este es el apunte que yo les decía que está subido al campus, tenemos que calcular también la longitud, y lo traigo y lo muestro desde el apunte porque no está en las filminas, se los paso rápido de todas maneras, pero ¿cómo vamos a hacer para calcular la longitud de la serpentina? Bueno, vamos a tener que el calor que entrega esa serpentina va a ser igual a lo que ustedes ya conocen, el K, o sea, el coeficiente de transmisión de esa serpentina, o de la cañería, por la superficie de la serpentina, que la superficie va a ser igual al perímetro exterior de la serpentina, por la longitud de la serpentina, por el delta de temperatura entre la temperatura promedio del agua de calefacción y la temperatura del aire ambiente. Si nosotros ahora reemplazamos superficie por perímetro y longitud, tenemos esta expresión que está acá. Y si a su vez reemplazamos el coeficiente K de transmisión térmica multiplicado por P, que era el perímetro, por algo que se llame KR, que es el coeficiente de transmisión total de la serpentina embutida en el panel, por metro de longitud de la cañería, porque también hay que ver en qué panel está embutida, nos quedamos con esta otra expresión que está acá. Y de acá, el KR, ahora vamos a ver que es dato, viene por ejemplo, lo podemos estimar, el KR, ¿sí? Entonces nuestra única incógnita es la longitud de la serpentina, que la podemos despejar para determinar cuál es la longitud. Además, tenemos que tener en cuenta que la longitud no sea excesiva en función del diámetro. Esto también nos sirve para predimensionar el diámetro, porque, por ejemplo, con un diámetro nominal de media pulgada, o sea, más o menos 1 punto y pico de centímetros de diámetro, las serpentinas de hierro negro pueden tener o de latón hasta 45 metros, las de polietileno, que tienen menor coeficiente de pérdida por metro lineal, pueden tener hasta 75 metros, por ejemplo. Bueno, acá después habla también, léanlo, después, obviamente, no solo sino todos los apuntes de la cátedra complementan las clases, es casi obligatorio, les diría que lo lean, es obligatorio y van a aprender muchísimo, así que después léanlo en detalle. De todas maneras, seguramente el jueves también sus compañeros les terminen de cerrar cómo es bien la idea del dimensionamiento para el caso de paneles radiantes, pero después también obviamente hay que calcular la separación entre las ramas de la serpentina. Acá la cantidad de agua circular es lo que sí estaba, lo del caudal que sí está puesto en las filminas, que recién vimos, y van a tener que calcular, y acá me parece que no está, es la bomba, así que acá vuelvo acá, es la potencia de la bomba que de la misma manera que vieron para calefacción va a depender otra vez de la altura manométrica y de mi gasto, que ya calcularon, y la altura manométrica va a depender de las pérdidas que tengan en la cañería. Van a necesitar además el coeficiente de fricción, por eso está acá la tabla R, con el coeficiente de fricción y el gasto, van a poder terminar sacando, y las calorías que necesitan, los miles de calorías que necesitan, van a poder terminar sacando el diámetro. Hasta acá llegamos, eso fue un repaso rápido. Denme un segundo. Ahí está. Eso fue un paso muy rápido por todo lo que es el dimensionamiento. No se asusten, está detallado ahí en el apunte, y sus compañeros